Buenas noches, estimada teleaudiencia. Bienvenidos a nuestro programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciain Sosa. Hoy contamos con la presencia del doctor Nicolás Gaona Irum. Buenas noches, estimado doctor. Buenas noches. Gracias por la invitación. No, un placer que compartas con nosotros. Lo conocí al doctor y estábamos haciendo un análisis o un debate de un tema que para todos los profesionales, para todos los colegas y realmente para todos es algo trascendente. ¿Tiene la Corte Suprema de Justicia el derecho constitucional a imponer sanciones a los abogados litigantes no dependientes ni contratados como funcionarios del Poder Judicial? Doctor, quisiera, porque estuvimos charlando mucho tiempo, pero quiero que esta charla sea para todos nuestros colegas. Muchísimas gracias. Sí, la afirmación que contiene este punto de vista que usted acaba de mencionar es una afirmación que se sustenta en la Constitución y en la ley y en las constituciones anteriores y es desmentida por la Constitución actual. El modelo de sanciones que impone la Corte a los que no son dependientes del Poder Judicial pero ejercen su relación en la gestión judicial. Los abogados litigantes. Los abogados litigantes no dependientes es una extralimitación desde el momento que no están facultados por la Constitución para este control. Y esto deviene de una mala práctica originada en la Constitución de Stroessner del año 1967, en donde sí, a través de una ley en particular, que es la Ley 879 del año 1981, se tenían las facultades de superintendencia y además de las facultades de superintendencia se tenían las potestades disciplinarias. Claro, pero en esa ley taxativamente daba la facultad para sancionar a los abogados. Exactamente. Eso está establecido así muy de manera precisa como usted lo señala en el artículo 3, 94 y 97 de la Ley 879. Pero inexplicablemente, y este no es un asunto de personas de la Corte o personas de litigantes no dependientes del Poder Judicial, sino una cuestión de institucionalidad. En este momento está en crisis la institucionalidad porque en el Paraguay se está sancionando a través de la Corte Suprema de Justicia en base a un sistema de disciplina que está derogado por la Constitución del año 1992. A ver, doctor, si entiendo bien, desde mi ignorancia, la Corte Suprema de Justicia está usando como apalancamiento legal una ley derogada. Así mismo. Para realizar la sanción. Así es. Explicarnos en detalle eso, doctor, porque este va a ser un programa un poco técnico que es para nuestros colegas al inicio. Entonces, mi querido doctor, si nos puede explicar a nosotros los colegas para que podamos entender a cabalidad esto. ¿Cómo no? Claro que sí. El sistema de sanciones disciplinarias que crea el gobierno de Stroessner a través de la ley 879 del año 1981 comprende primero una calificación de auxiliares de la justicia, entre los cuales involucra a los abogados litigantes. Sin olvidar que el sistema era autoritario, ¿verdad? Claro, estamos en dictadura, o sea, convengamos que vivíamos en una dictadura. Exacto. Y digamos que extiende esta calificación a los sujetos pasivos de las sanciones disciplinarias del Poder Judicial a través de la Corte Suprema de Justicia, a través de las potestades disciplinarias que establece la Constitución. Primero tiene facultades de superintendencia y también potestades disciplinarias. Y en cuanto a las potestades disciplinarias, se dicta esta ley que acabo de mencionar, ¿verdad? Y en esa ley se incluye la casación de la matrícula de manera indefinida. Ok. Esta ley 879... ¿Fue derogada en qué año? En el año 1992. Con la nueva Constitución. Con la nueva Constitución, disposiciones finales y transitorias, el artículo 9. Concretamente, porque la Constitución del año 1992 lo que hace es mantener las potestades disciplinarias y las facultades de superintendencia a través
del artículo 259 de la Constitución, inciso 1, pero redistribuye las potestades disciplinarias y las lleva al jurado de enjuiciamiento de magistrados, en el artículo 253. Claro, pero es enjuiciamiento de magistrados, que pueden, a todos los que no son susceptibles de juicio político, por supuesto, como es el caso de los ministros de la Corte o el fiscal general, pero para todos los otros magistrados corre, pero ellos son dependientes de alguna u otra manera del Poder Judicial o del Ministerio Público o de la Defensoría, por así decirlo. Así, es así de correcto. No así los abogados litigantes. Pero no incluye a los abogados litigantes. No incluye hasta donde dicha sé, ley. por lo menos creo que no. No. ¿Y qué ocurre? Ocurre que, digamos que la ley 879, como la Constitución era nueva, sigue vigente un tiempo hasta que entra en vigor la ley que es orgánica del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Claro. Y a partir de ese momento queda derogada la ley 879. Ok. Sin embargo, y esto hay que contar como un pequeño anécdota, en el año 2016 un periodista me entrevistó porque se había dado a conocer la acordada 709, que es una acordada disciplinaria del año 2011. 709. 709. Ok. Y esta acordada, que no es otra cosa que un acuerdo de los ministros de la Corte para arreglar sus funciones propias, ¿verdad?, lo hace pensando que las potestades disciplinarias aún estaban otorgadas por la Constitución del año 92, como lo había sido en el año 1967. Ok. Y regla un sistema de sanciones. Y además, la Constitución actual establece que no puede imponerse sanciones sin ley. ¿Y qué es lo que ocurre Claro. con la acordada? Se establecen sanciones sin ley, que es a través de una regla administrativa. Entonces me entrevistaron y yo sostuve en aquel momento que lo que estaba haciendo la Corte era susceptible de mal desempeño y de enjuiciamiento político porque se estaban aplicando una ley inexistente y una facultad que la Constitución no les daba. Desde entonces, no sé qué pasó, pero se quedó dormida esa acordada durante varios años hasta que se integraron con nuevos ministros y está funcionando esta Corte. Y en el año 2021 dictan una nueva acordada, maquillan esa acordada del año... O sea, es como una continuidad de la 709, en una nueva acordada. Así es, la 1579 del año 2021. Y esta nueva acordada es como que maquillase la anterior, complementa y empiezan a imponer las sanciones. Pero para imponer las sanciones traen todo el sistema de sanciones invocando la ley derogada, que es la ley 789, perdón. La ley 789, que ya estaba derogada por la creación del jurado de enjuiciamiento de magistrados, es la que crea el sistema de sanciones. ¿Se menciona en esa acordada una ley derogada, doctor? ¿Es así? Se menciona en aproximadamente 11 puntos de toda la acordada. No se menciona, por decirte, de manera supletoria ni nada, al contrario, se ancla en eso. Se ancla en eso y se dice ley 789/81, conforme la calificación, etc. Hacen todo el proceso mental de sostener sobre la base de la ley derogada el sistema de sanciones vigente. Para los abogados se entiende que son litigantes no vinculados ni dependientes del Poder Judicial ni como funcionario público. Claro. Independiente, ¿verdad? Entonces, me habían pedido un dictamen, hice un dictamen y empecé, digamos que como este tema de las redes sociales, me invitaron a hacer una charla, hice una charla y se extendió esta idea, ¿verdad? Se discutió en muchos ámbitos, ¿verdad? Es importantísimo para todos los colegas, para Sí. mí, para todos nosotros como colegas, es importantísimo, un tema sumamente delicado e importante para nosotros. Sí, yo creo que la Corte no es, digamos, la que impone las sanciones. En realidad imponen las sanciones los ministros, ¿verdad?
y los ministros no tienen que vernos a nosotros, los abogados litigantes, como contrapartes. Somos parte del sistema del judicial, sistema o sea, judicial, están los que están ¿verdad? como funcionarios públicos y estamos los que estamos afuera. Así mismo. Y esta manera de ver que confronta, debemos excluirla. Realmente creo que la Corte, en las personas que la integran, tienen que rever esta postura y dejar sin efecto estas acordadas que son realmente inquisitivas e inconstitucionales. Y como si fuese poco, este argumento o estos argumentos que acabo de dar vienen además amparados por un dictamen o un artículo, un ensayo del doctor Juan Carlos Mendonca del año 2011, en el que él sostiene que el Consejo de Superintendencia, que es el órgano que aplica estas sanciones, Sí. es inconstitucional porque la Corte no puede delegar sus facultades exclusivas y excluyentes en ningún órgano secundario, y mucho menos si este órgano secundario es creado por una ley ordinaria de rango inferior a la Constitución. Entonces, creo que estamos en un conflicto de derecho muy grave y creo que algunos ministros de la Corte no son conscientes de esto. Toman como si fuese una confrontación de pasillo o de molestia porque se sancionó a un colega por esto o por aquello, y están perdiendo de vista que ellos son guardianes de la Constitución y están violando la Constitución cada vez que están sancionando a un colega que no está vinculado de esa manera que señalé al Poder Judicial. Mi querido doctor, ¿y qué pasa si uno presenta una acción de inconstitucionalidad? ¿Pensaste en eso? ¿Tuviste como una idea? De hecho, existe un plan de trabajo que se está desarrollando desde los colegios de abogados de promover una acción de inconstitucionalidad primero en relación a la Ley 609, porque la Ley 609 es la ley ordinaria que crea el Consejo de Superintendencia y sustrae a 3 ministros de 9 para que estos sean los que juzguen disciplinariamente a los abogados. Claro. Doctor, debemos ir a una pausa, pero me interesa este tema de desarrollar el Consejo de Superintendencia. Ya volvemos luego de la pausa. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con la presencia del doctor Nicolás Gaona Irún. Estimado doctor, estábamos hablando de, por ejemplo, presentar una inconstitucionalidad y vos me estabas diciendo que hay un trabajo fino que ya se está haciendo. ¿Cuál sería, doctor? Si nos puede explicar. Y también qué rol tiene el Consejo de Superintendencia y quiénes las presiden y quién es el director también. ¿Cómo no? Bueno, el plan es, como siempre, digamos, lo hacen los abogados litigantes sin muchas opciones, someterse a la ley y someterse a la Constitución, mejor dicho, y a la ley. Y en ese entendimiento se va a promover una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley 609 a fin de que el Consejo de Superintendencia sea declarado inconstitucional, por los fundamentos que acabamos de hablar, ¿verdad? Sí. Y el Consejo de Superintendencia... Pero la propia Corte es la que debe tratar una acción de inconstitucionalidad. O sea, sería la parte de lo que es la Sala Constitucional. ¿Tendríamos futuro ahí? O sea, ¿cómo haces ahí? Esa es mi pregunta. Bueno, en la parte pragmática. Yo pienso que los hombres que integran la Corte, yo distingo entre Corte y Sala. Ok. Para mí, la Corte no es la Sala y la Sala no es la Corte. Okay. La Corte son los 9 ministros y digamos que la competencia para el estudio de la constitucionalidad o el control de constitucionalidad está distribuida entre la Sala Constitucional y la Corte
como un órgano independiente. Ok. Entonces, confío en que promovida la acción de inconstitucionalidad, la inconstitucionalidad sea estudiada por la Corte, es decir, por los 9 ministros, Ok. en el que también hay voces que discrepan honorablemente con el punto de vista predominante. Por ejemplo, el 30 de diciembre, 3 ministros en el Pleno, en la reunión del Pleno, se mostraron contrarios a la aplicación sin efecto suspensivo de las resoluciones del Consejo de Superintendencia. Es decir, se cumple primero y después se ve si se revoca la resolución que impone una sanción. Eso ellos suspendieron los efectos hasta tanto la resolución quede firme, lo cual es un paso muy importante. Pequeño, pero un paso muy importante que creo abre un poco las puertas a que ingrese la luz del sol a ese criterio típicamente considerado como que imposible de ser discutido, cuestionado, porque estaba bien asentado jurídicamente. Y lo segundo es que al Congreso, y vamos a ir a través de los colegios de abogados, a llevar una propuesta de derogación o abrogación de la Ley 609, porque esta inconstitucionalidad es una inconstitucionalidad tan grave que rompe con la estructura del Estado de Derecho. Imagínense, los abogados litigantes hoy día que cumplen el rol de contralor y complementación en el servicio de administración de justicia están siendo perseguidos por quienes deben ser controlados, que son los magistrados y los jueces. Claro. Ellos son la autoridad que ejercen el poder del Estado. Y estas personas están eliminando a los controladores de su gestión. ¿Y cómo lo están haciendo? A través de un sistema alternativo, lateral, que es una sanción disciplinaria que incluso puede concluir con la inhabilitación de por vida para el ejercicio de la profesión. Eso es inaceptable. El Estado de Derecho no puede permitir que este desvarío continúe, y más todavía como un hecho privado. Porque fíjese... ¿Cómo sería un hecho privado, doctor? ¿Cómo podríamos...? Yo diría como un hecho que no se discute públicamente, porque también, en cierta medida, la prensa está censurando la difusión de esta información que es extremadamente grave. ¿Por qué, doctor? Porque hay 70.000 colegas que están trabajando. Y de esos 70.000 colegas que están trabajando, muchos de ellos podrían ser privados de su profesión por una sanción disciplinaria. ¿Y por qué? Porque una de las sanciones disciplinarias más graves es la casación de la matrícula. Y con la casación de la matrícula le está vedado al abogado ejercer la profesión. De hecho, tenemos 2 casos en Paraguarí. Después hubieron sanciones anticipadas, tuvo Tuma, tuvo Lobo. Varios colegas están en esa situación de sanciones que reciben del Poder Judicial porque no adecuan su conducta al punto de vista de la autoridad. Y este es un asunto para controlar la autoridad. Doctor, ¿podríamos hablar como un arma de represalia por parte de la Corte para los abogados litigantes? ¿Sería Totalmente, eso? ¿No pueden quitar entonces la matrícula ahora porque estamos hablando del tema? Totalmente. De hecho hay experiencia, Usted tendría que preguntar el caso del doctor Tuma. No digo que perdió su matrícula, pero sí de que fue apercibido y fue sancionado disciplinariamente por haber dado su opinión sobre el contenido de una resolución judicial, y esa resolución judicial que fue dictada por el magistrado motivó la sanción. Entonces, estamos claramente en un sistema inquisitivo cuando que toda la Constitución garantiza el sistema acusatorio, que es exactamente al revés. Totalmente. Doctor, y entonces desde los colegios de abogados estarían tomando las medidas para poder revertir esto o solayar o por lo menos hacer que quede en un stand-by como quedó anteriormente y se reactivó ahora del 2021. Mire, yo tuve un maestro alemán de Derecho Penal que él decía, ¿de cuántas instancias es el sistema?
Y por supuesto le contestábamos desde un punto de vista procesal que era de 3, ¿verdad? Y él decía, no, hay una cuarta instancia. ¿Y cuál es la cuarta instancia, profe? La de la ciencia. La ciencia jurídica dice que hay argumentos sólidos que demuestran que la Corte Suprema de Justicia como extensión del Poder Judicial está aplicando antijurídicamente o contrariamente a lo jurídico sanciones disciplinarias a los abogados. Por lo tanto, tiene que prestar atención la Corte Suprema de Justicia a estos postulados. De hecho, el 27 de este mes tenemos nosotros un encuentro que se va a hacer en el Salón de Actos de la Biblioteca del Congreso para justamente discutir este asunto, porque no es una cuestión de la Corte por las personas de la Corte, sino una cuestión institucional gravísima, porque se está perdiendo el control que puede ejercer el particular a la autoridad a través de la gestión de los abogados litigantes. Y para hacerlo se está atribuyendo una facultad que no tienen. Totalmente, doctor. Y cuando hablamos del Consejo de Superintendencia, ¿quién está a cargo del Consejo de Superintendencia? La integración es de presidentes y vicepresidentes de la Corte. Pero ¿quién es el director? ¿Quién es el que maneja la orquesta? El presidente de la Corte hoy en día es el doctor César Diesel, pero no va a estar él al frente del Consejo en el sentido del día a día. ¿Quién es el que maneja el día a día de la...? Bueno, mire, ahí no sé, no conozco qué nombre tendría, ¿verdad? Yo recuerdo hasta hace unos años. Pero el Consejo es el que hace un sumario y el que determina esa sanción, ¿sería así? Así es, pero con base en las acordadas. Y las acordadas son, digamos, que parte de una reglamentación elaborada por el acuerdo de los 9 ministros de la Corte. Esas acordadas son las que permiten sea el instrumento jurídico a través del cual se aplican las sanciones a los abogados. Pues sí, doctor, que si le hacemos una invitación al aire al director o no sé si se llama director o gerente general o el presidente, el que tiene el día a día el Consejo de Superintendencia podría venir al programa y debatir lo que nosotros estamos hablando y decir no estamos apoyados en esta acordada 1579 del 2021 en una ley derogada. ¿Qué opinas? Yo creo que aceptarían. Es más... Porque es algo que hay que esclarecer a nivel de la población, pues no vivimos más en dictadura, y a nivel de todos los colegas profesionales, de explicar en qué se basa ese poder sancionador. Sí, yo pienso que van a aceptar. Es más, nosotros en el día de hoy cursamos invitación a los 9 ministros de la Corte para el evento del día 27. O sea, se le invitó a los ministros para que ellos puedan dar su punto de vista también. Esa es la idea. Y se pueda discutir en un ámbito académico, porque mi cátedra, que es la Cátedra de Análisis de Jurisprudencia 2 y Penal 1, con la de Deontología Jurídica del doctor Rubén Antonio Galeano, son las que estamos organizando este evento. El propósito no es confrontar, el propósito es averiguar si los fundamentos que nosotros damos... O sea, comprender, no se pide mucho, se pide comprender y que se muestre en qué se basa, ¿verdad? O sea, si tienen o no el derecho sancionador. Es simplemente eso, no se está pidiendo nada fuera de lugar, ni tampoco se está haciendo mención a nada irregular. O sea, se está pidiendo claridad. Es cierto. Yo creo que es importante para todos los abogados litigantes, para todos los colegas, tener la claridad en este poder sancionador que está aplicando la Corte Suprema de Justicia para con nosotros. Así es. Mi querido doctor, vamos a esperar entonces la respuesta del director o presidente del Consejo de la Superintendencia para ver qué nos pueda explicar y qué nos dice, cómo nos esclarece esto. ¿Te parece bien? Creo que le va a resultar sumamente difícil esclarecer algo que no tiene esa condición. Claro, pues el debate siempre es abierto, la invitación está dada. Mi querido doctor, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Gracias. Estimada teleaudiencia, ya volvemos luego de la pausa. Gracias.
Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando. Ahora contamos con la presencia del señor Andrés Beirano, gerente general de AEX, empresa logística. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. El gusto es nuestro, Andrés. Estimado Andrés, vos sabés que estuve viendo en redes lo que ustedes estaban publicando, realmente preocupante, relevante, pero antes de entrar en un detalle específico, ¿nos puedes contar cómo AEX inicia en Paraguay? ¿Cuál es su historia? ¿Cuántas personas trabajan ahí? ¿Qué tienen ustedes invertido en logística? ¿Cuáles son sus planes futuros? Para que nuestra teleaudiencia les conozca. Perfecto, sí, a ver, AEX, Asunción Express, es una empresa que acabamos el viernes pasado, acabamos de cumplir 29 años en Paraguay. 29 años de existencia, una empresa 100% paraguaya. 29 años de existencia y desde el año 96 somos representantes exclusivos de FedEx en Paraguay. O sea que ustedes le representan a la empresa americana FedEx en Correcto, Paraguay. Así mismo, Okay. Desde el año 99 representamos FedEx, el 96 nos creamos. 25 años, 26 años. Así mismo. Una empresa logística que hemos ido cambiando nuestro servicio a lo largo de los años. Empezamos con una empresa de courier. Hoy en día somos una empresa logística full. Tenemos servicios de almacenamiento, de todos los servicios logísticos, un operador logístico 3PL. Y distribución y presencia en todo el país. Somos aproximadamente 350 colaboradores hoy. Tenemos presencia en todo el país, oficina en muchos lugares. Una 350 empleados directos. Sí, correcto. 350 empleados directos a nivel país, correcto. ¿Y cuántas sucursales? Hoy tenemos 9 sucursales y estamos en un proceso de expansión muy importante. Excelente. Y estimado Andrés, le voy a pedir a nuestra productora Jenny Domínguez, por favor, si puede poner este video, Jenny. Esto, estimado Andrés, es lo que está ocurriendo, lo que estamos viendo es un asalto a uno de sus camiones. Sí, correcto. Esto ya es el proceso, ahí está el momento donde interceptan el vehículo, camionetas con ladrones fuertemente armados. Este, por ejemplo, específicamente fue un asalto donde el camión venía con una escolta atrás, un vehículo blindado que lo escoltaba. Y el asalto fue 6 camionetas 4x4 con aproximadamente 30 6 camionetas. 6 camionetas 4x4 con aproximadamente 30 personas armadas con fusiles de asalto. 4 de las camionetas interceptan al blindado que nos venía escoltando, que venía blindado con 2 fusileros, los acribillan y las otras 2 camionetas van atrás del camión y este es el momento que interceptan. Como verás ahí, al interceptar inmediatamente ponen sobre el asiento unos inhibidores de señales Jammer, que son el aparato lleno de antenitas, y toman control del camión, lo llevan a una zona descampada cercana, 100, 200 metros de la ruta, y ahí lo están esperando otro camión con muchas personas que hacen el transbordo de la carga, que lo se veía en el video anterior, y son esos robos así, sobre la ruta 2. Pero esto es algo totalmente premeditado, estamos hablando de una banda criminal bien organizada, 30 camionetas, bandidos con escopetas, con fusiles, eso creo que trasplaza blindado. No sé si trasplaza blindado, pero con 6 camionetas con 30 personas. Seis camionetas con 30, bueno, son una multitud, o sea, no es para tomarlo a menos. Detenés cualquier cosa, esto es crimen organizado, estos no son ladrones, estos son los piratas del asfalto, parte del crimen organizado. ¿Y cuándo comienza esto, Andrés? Mira, asaltos hubo siempre en ruta. Nosotros, como te dije, tenemos 29 años de vida. Habíamos tenido en nuestra historia un solo asalto, un solo hecho de inseguridad. Y después tuvimos 15 años con 0 hechos de inseguridad. 15 años sin ni un solo hecho de inseguridad. Claramente hay otros colegas que sí lo sufren. Nosotros la verdad que no lo sufríamos. Pero tuvieron un tiempo de bonanza, 15 años sin asalto. Es un largo trecho. Claro, ¿Los gobiernos de quiénes fueron de esos 15 años? Todos hasta, mira, el caos empieza en realidad, ni bien terminan las internas coloradas donde queda como candidato Santi. Ahí baja los brazos, parece el gobierno, en diciembre de ese año que perdieron las internas. Y a partir de febrero del 23 empieza la locura. O sea que un hecho nuevo del 23 a hoy. En los últimos 24 meses, después de 15 años con 0 asaltos, en los últimos 24 meses llevamos 10. Esos son los números tremendos.
que tenemos. 10 asaltos. 10 en 24 meses. O sea que es constante. Permanente, y sí, tenemos un promedio cada 2 meses. Este año, para que te des idea, estamos a punto de cerrar el primer trimestre, nosotros ya tuvimos 2 asaltos. Uno el 3 de enero, para darnos la bienvenida al año 2025, y otro el 3 de marzo, ahora. 2 en 3 meses, en menos de 3 meses, ¿verdad? Todavía no terminó, espero que termine sin nada más, ¿verdad? Claro, pero eso, por supuesto, llevamos, sobre todo por la seguridad de tu personal. O sea, ¿cómo reaccionan ellos? O sea, me imagino que no todos han de estar queriendo trabajar de chofer de la empresa, con el perdón del término, pues requiere valentía estar sabiendo que hay asaltos permanentes. Sí, hoy las rutas del país se convirtieron en un tema de alta peligrosidad, ¿verdad? A nosotros lo que venimos sufriendo mucho es Ruta 2 y Ruta 6, son todos nuestros hechos, pero otros colegas lo sufren por todas las rutas del país y ni hablar del norte, ¿verdad? O sea que podemos hablar de una situación para todos los transportistas que no es exclusivo de la empresa de ustedes, o sea, es para con todos los transportistas. Absolutamente, ayer de mañana hubo un asalto muy grande que salió en todos los medios de comunicación ayer, empezó la noticia a la madrugada como un mega asalto de celulares y después en el transcurso del día fueron diciendo que no eran celulares, que era otra cosa, que era shampoo y crema. La verdad que no sé qué tan cierto es o no, ¿verdad? Pero asalto hay todos los días. Todos los días a algún colega se le está asaltando en alguna ruta del país. Y el personal realmente está muy asustado. Al principio, si bien es cierto, estos son profesionales, estos no son ladrones de casualidad, esto es crimen organizado. Entonces tienen un modus operandi donde no terminan lastimando mucho a ningún colaborador. Son profesionales, interceptan los vehículos con armas, secuestran el vehículo, después abandonan el vehículo del personal maniatado, algún golpe siempre hay. Sí, en uno de los asaltos fueron muy violentos, a modo de tortura al chofer y al custodio, porque hubo un intercambio de disparos en el cual muere uno de los criminales. Entonces ahí sí hubo una hazaña distinta con los colaboradores. Pero sí es de altísimo riesgo, la verdad. Y el de marzo ahora que en el intento de interceptar el móvil tumba y el chofer también termina muy golpeado, ¿verdad? Pero sí es muy difícil, es un trabajo de altísimo riesgo ya hoy en día. Pero, estimado Andrés, si la situación es a nivel país de todos los transportistas, ustedes me imagino tienen un gremio, algo. ¿Cuál es la situación actual de los transportistas? Pues es de todos, así como estoy entendiendo. Sí, gremios no hay ninguno bien constituido y fuerte en ese rubro. Es difícil, hay mucha informalidad, no todo el mundo quiere transparentar mucho sus rutas ni compartir información. Todos tienen miedo también de con quién están compartiendo, ¿verdad? Entonces no hay ningún gremio. Sí hay un gremio de Ciudad del Este, de Empresa de Transporte de Ciudad del Este, que estamos tratando de darle forma y formalizarlo y hacernos fuertes y tratar de ser una sola voz, pero tampoco es tan fácil. No todo el mundo tiene tantas ganas de tener actividad gremial. No todo el mundo le gusta salir a hablar y exponerse, ¿verdad? Mucha gente prefiere hacer su reclamo más callado y más particular que en grupo, ¿verdad? Claro, pues en este caso nos encontramos en el primer trimestre del año 2 asaltos para la empresa. Ustedes están tratando de hacer público, me imagino, ya como algo desesperado, como una acción desesperada por parte de la protección que debe dar el Estado. Pues recordemos, el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad pública. En el artículo 175, la función de la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene por finalidad la protección de la vida, la integridad y la seguridad de las personas, así como la prevención de los delitos. Al pagar ustedes sus impuestos, este es un derecho inherente constitucional, o sea que deberían estar resguardados. Y si ustedes están viniendo desde el 2023 a hoy siendo asaltados, es una constante. Absolutamente, esto es una constante. No hay condiciones razonables de trabajar y de circular por la ruta del país. Las autoridades han perdido el control. Yo se lo decía, nosotros hacemos este reclamo público, ya lo hicimos el año pasado, en junio fue la primera vez que lo hicimos, porque llevábamos 16 meses con 7 asaltos y las autoridades no estaban haciendo nada, ni policía, ni ministerio, ni fiscalía, ni nadie, y nos vimos la necesidad de salir a hacerlo público, por lo menos para que los temas se instalen en la mesa. Nosotros somos conscientes de que las noticias duran poco tiempo. Entonces, bueno, por lo menos los 2 o 3 días que dure una noticia hasta que sea pisada por otra, que se pueda hablar de esto, que se pueda debatir, que se pueda conversar con los responsables también, ¿verdad? En ese momento sí tuvimos
una apertura muy rápida del ministro del Interior, de Riera, de la comandancia. Esta vez no logramos nada, que en realidad tampoco sé si serviría de algo, ¿verdad? Pero las rutas están tomadas por el crimen organizado, es lo que le decíamos el año pasado al ministro cuando hablamos. No tiene el control de las rutas del Estado paraguayo, no tiene ninguna capacidad o no tiene ninguna intención de tomar el control o ningún interés. O sea, estamos hablando de una ruta que es tierra de nadie. ¿Sería ese el concepto? Absolutamente, pero además está hablando de una ruta muy corta. Ciudad del Este, Asunción, una de las dos principales ciudades del Paraguay, no solamente... La ruta principal del país, la ruta internacional principal del país. O sea, se supone que debería ser la más segura y porque es la principal. Y además muy corta, ¿verdad? Pues no está hablando de la ruta 66 de Estados Unidos, claro, con 5.000 kilómetros. Son 300 kilómetros. Está hablando de 330, de los cuales son peligrosos 280, son peligrosos. Son abiertos 280, porque una vez que entras a Cacupeya es 100% urbano, ¿verdad? Estaba hablando de no tienen capacidad de controlar 280 kilómetros o no quieren controlar, ¿verdad? Yo creo que es la realidad. Eso siempre se lo reclamo. Por la misma ruta que yo circulo todas las noches, a nosotros en Ciudad del Este, Asunción, nos están parando por lo menos 4 o 5 veces las autoridades. Aduanas, delitos económicos, controles policiales normales. Pero a los ladrones que transitan por la misma ruta que yo, en una caravana de 6 camionetas con hombres armados con fusiles, nadie los para, nadie los ve. Estimado Andrés, ahí le estás dando una óptica importante. Cuando vos decís no quieren, cuando vos decís que a ustedes le paran, o sea, a ustedes le controlan, pero el crimen organizado no tiene control. Ningún control. Tienen... O sea, convengamos que hay una gran ventaja, que por lo menos al ser crimen organizado no matan a los choferes, que es bueno dentro de todo lo positivo, dentro de la desgracia, por así decirlo. Pero el control se da para ustedes, empresas legalmente constituidas, pero no hay control para el crimen organizado, ¿sería así? Pero eso no hay ninguna duda, ellos circulan por la misma ruta que nosotros, circulan al momento de hacernos el atraco, pero también circulan al momento después de volver con la mercadería, de llevar la mercadería a alguna parte del país. Tienes toda la razón, donde se cierto, reduce. Tienen que cargar, o sea, me imagino, no llevan el camión, no descargan el camión, ¿cómo hacen? Transbordan toda la mercadería en un móvil de ellos y mi camión lo dejan abandonado. O sea, que se tienen que mover en un camión de vuelta, no va a ser algo de menor porte si son camiones de gran porte. Mira, en uno de los asaltos teníamos los TAC, los AirTag rastreadores, y nos habían robado a la 1 de la mañana en San José, y para las 7 de la mañana la mercadería ya estaba en Ciudad del Este, el TAC marcaba que estaba en Ciudad del Este. Pasamos la información a la Fiscalía, cuando llega la comitiva para hacer el allanamiento. Ya no había nada, por supuesto, ¿verdad? Se filtra, es casualidad, no lo sé, pero la mercadería circula ahí. Andrés, te quiero hacer una consulta bien precisa, pero debemos responderla al volver de la pausa. ¿Qué dice el ministro del Interior, ministro Riera, a todo esto? Ya volvemos luego de la pausa. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con la presencia del señor Andrés Beirano, gerente general de AEX, Empresa Logística del Paraguay. Estimado Andrés, cuando hablamos de esto, pues es grave, porque son una empresa que están solicitando algún tipo de solución, pagan sus impuestos, tienen empleados, invirtieron en Paraguay. ¿Y qué dice el ministro Riera a todo esto? Hablaron con él, me estabas diciendo, ¿cuál es la conversación? Mira, él nos recibió el año pasado, en junio del año pasado, cuando hicimos el primer reclamo de esto. También en redes tuvo mucho eco. Tuvimos una reunión con él inmediatamente en el ministerio, la verdad que ese mismo día nos atendió. Nos pidió, bueno, el ministro Riera siempre digo, es tan hábil hablando, ¿verdad? Tiene tantos años en esto, que nos recibió 2 horas, de las cuales él habló 1 hora 55. Y todo el tiempo él habla, y yo no digo que sea mentira, pero es lo que él habla, su speech, nos cuenta las falencias del ministerio, que no tengo patrullas, que no tengo recursos, que los recursos las filas están súper corruptas, que hay una depuración, que no tengo patrulleras, que no tengo armas, que no tengo municiones, que no tengo chalecos, que no tengo nada. Entonces,
por lo menos en mi barrio, hombre caído no se le patea, ¿verdad? Y él en esa presentación que hace se dedica 1 hora 50 a contarte todas sus debilidades, como para dejarte sin argumento de pedirle nada. Cuando vos te vayas, ya Claro, estás por el piso. si mi argumento es decirte de entrada, no tengo nada, ¿qué le podés pedir después, verdad? Entonces nos cuenta toda esa desgracia y lo que yo me sorprende mucho como él y todos hablan de la herencia que reciben. Siempre ellos hablan de la tremenda herencia que reciben cuando ellos son gobierno hace 71 años. Hace 71 años que ellos son gobierno. Ellos me refiero al partido y a las mismas personas van cambiando hace varias décadas, ¿verdad? Entonces no adjudiquemos 71 años a Riera, pero hace más de 2 décadas o 3 que él figura en uno de los cargos, ¿verdad? Entonces no pueden seguir hablando de herencia como si esto fuese creado por otro y ellos vinieron a solucionarlo. Son todos parte del problema. Y nos hablaba de esta herencia que recibe y nos decía, por favor, ténganme paciencia, que en diciembre, esto fue en junio del año pasado, que en diciembre salen 5.000 nuevos policías, llegan patrulleras, un montón, armas, equipamiento. En diciembre la cosa va a estar mejor, vamos a tener herramientas para darles lo que todos están reclamando. Mientras tanto, lo que te puedo ofrecer es, te pongo un custodio que los acompaña a ustedes y se lo dice al comandante Carlos Humberto. No hay enfrente porque después el comandante estaba en la comandancia con toda su cúpula, pero por teléfono enfrente mío, y de ahí yo fui a la comandancia a la reunión. De ahí él me mandó a la comandancia y dice, comandante, póngale una custodia a esta empresa no puede volver a ser asaltada este año, es una vergüenza que la asalten tantas veces a la misma empresa y no estemos haciendo nada. O sea que hubo una reacción positiva entonces. Sí, que duró 3 semanas, pues a las 3 semanas la policía me saca el acompañamiento, pues me dicen no te lo podemos seguir dando así directamente, tenés que tramitarlo de forma judicial, me lo quitan de un día para otro. Yo no soy abogado, así que quizás me equivoco en los términos, pero si no estoy equivocado metimos en ese mismo momento un amparo, un recurso de amparo, solicitando que nos sigan acompañando, que no nos retiren la custodia, porque era clarito el nivel de riesgo al que estábamos expuestos y ya habíamos tenido 7 asaltos en un año. Entonces solicitamos vía judicial seguir teniendo ese acompañamiento, nos lo rechazan, seguimos viajando sin custodio, lo dije claramente al comandante y a todas las fuerzas, nos van a volver a asaltar y es culpa de ustedes, responsabilidad de ustedes. Además los asaltos se están dando en una zona muy clara que es de Caguazú. En Caguazú está el gran problema, principalmente. Nos van a volver a asaltar, es responsabilidad de ustedes. Me sacaron el acompañamiento, me rechazaron mi acción judicial, a los 30 días nos volvieron a asaltar. Estaba cantado que eso iba a pasar. Y lo que más, la semana pasada me llega, tengo que pagar ahora, me llegó la nota, para regular honorarios, tengo que pagar 7 millones más IVA. Y entendemos que está bien, que si nosotros iniciamos una causa judicial y la perdemos, tenemos que pagar, el que pierde paga, ¿verdad? Totalmente. Pero no nos deja de indignar. Nos deja de indignar que la causa que iniciamos fue para pedir algo que nos corresponde, creo que a todos, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que ahí, no conozco el amparo, aclaro por supuesto, pero si ustedes hicieron una denuncia policial, que me imagino que le hicieron, todas. Hicieron la denuncia a la fiscalía también, todas. Entonces ahí por nota uno solicita al Ministerio del Interior el acompañamiento. Si ellos te niegan, se reconsidera otra vez ante la máxima autoridad, en este caso el ministro Riera, y si ellos vuelven a negarte, ahí puedes promover el amparo porque agotaste instancia administrativa, no sé cuál fue el caso, pero de igual manera volvemos a la lógica simple y al servicio y el afán de servir, por eso votan la política, se supone que uno está en un cargo político para servirle a todos los ciudadanos, eso lo incluye a usted. O sea, ustedes solicitaron custodio al Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior no les dio. Correctísimo. O sea, no les dio, si por nota no te voy a dar. Así mismo, no nos han dado, ya no nos han dado más nada, nos han dejado solos. A ver, la policía pone a disposición, supuestamente, de las empresas transportadoras que salen de Ciudad del Este, destino Asunción, un convoy. O sea, nos sugiere, señores, organícense en convoy, salgan todos juntos a tal horario y les vamos a ir haciendo acompañamiento en posta. De eso se agarra mucho el ministro, decir, no, pero ustedes si salen, cada vez que hay un asalto salen a decir lo mismo, lástima no le avisaron a la policía o no fueron en el convoy. La verdad que nadie confía mucho en la policía para avisarle. Y el convoy es un convoy que... Qué feo eso, estimada ciudadanía y estimados de la audiencia, que no se confía en nuestra Policía Nacional. Pero es algo que siempre dicen, vas al banco, vos particular, retirar una suma importante, siempre te sugieren avisarle a la policía. No, ¿Alguien no lo hace? haría. Nadie lo hace, No ¿verdad? lo haría. ¿Lo harías tampoco? No. Bueno, y esa es la realidad de todos, ¿verdad?
Bueno, y finalmente las reuniones con el ministro son esas, siempre están llenas de las analogías del fútbol. El ministro cuando habla siempre está con la analogía del fútbol o del rugby y así viven hablando. Me tocó también estar con ellos en una reunión en diciembre en la Cámara de Comercio de Ciudad del Este. Y la verdad que, por lo menos en lo personal, yo estoy súper harto de escucharlos hablar con las analogías de fútbol, porque no tienen un lenguaje técnico, porque no saben del cargo técnico, no saben de seguridad. No puede ser que estas mismas personas vayan rotando de un ministerio a otro, desde la municipalidad, Ministerio de Educación, Ministerio del Interior. O sea, saben de todo, son todólogos, son especialistas en todo o no son especialistas en nada y simplemente ocupan cargos políticos. Entiendo que tienen que existir los cupos políticos por cómo funciona el sistema, pero hay ministerios demasiado claves donde no podemos seguir ocupando la silla de ministro de Obras Públicas con un pastor, o de seguridad, o del Interior con un político, o de Salud con un político, u otras instituciones del Estado con seccionaleros y con politiqueros. En algún momento tenemos que empezar a poner técnicos, gente que esté en un cargo crítico y sepa realmente de lo que está hablando, que esté preparada y que su fuerza también los respalde y los respete, ¿verdad? A mí me cuesta mucho entender que una persona que no sabe del tema tenga un equipo que sí sabe, que está especializado y preparado, que lo respete y lo vea como un líder, ¿verdad? Yo creo que acá hay un problema muy grande que quizás nace también por ahí, en toda la estructura. Hoy la policía está con mucha deficiencia en todo el país. ¿Será que adquirieron las cosas que dijo el ministro en diciembre? Es una buena pregunta. Deberíamos ver si alguien del Ministerio del Interior se comunica con nosotros y nos dice si adquirieron o no. Pueden hacerlo en vivo ahora mismo también. Pero lo otro es, vos dijiste, Andrés, algo muy importante. Tal vez no quieren controlar. ¿A qué te referís con eso? ¿Son cómplices? Y a la misma o sea, a la inacción son cómplices o son cómplices directos. A ver, y a la misma sensación que tenemos todos, ¿verdad? No encuentro una explicación para mediar por qué a mí me paran 3 o 4 veces por noche en la ruta y los ladrones y la mercadería robada circula libremente. O sea, la casualidad no puede ser que sea que el control es aleatorio y me toca todas las noches a mí y a los ladrones les toca nunca. Porque yo nunca veo una noticia donde digan en una barrera policial en la ruta cayeron 36 hombres armados con fusil. Nunca la leí por lo menos, no, ¿verdad? Yo tampoco. Entonces, son cómplices, no lo sé, son facilitadores, no lo sé. ¿No le da la espalda para luchar contra el crimen organizado? Puede ser. A mí me ha pasado una experiencia, nos ha pasado como empresa una experiencia el año pasado en uno de los asaltos. Una fiscal, cayó en una fiscal, cayó en Coronel Oviedo, le cae a una fiscal que la verdad que tuvo un comportamiento en las primeras 7, 8 horas extraordinario. Parecía Elliot Ness, la mujer esta, brillante, hizo un trabajo brutal. Hasta que llega a sus manos, proveído por nosotros, la filmación del camión, donde la fiscala me dice, reconozco a 12 policías, bajo los brazos. ¿Por qué? Porque son policías gente que vive en su zona, gente que sus hijos van al colegio con los hijos de los ladrones. Ella no tiene espalda. ¿Cuánto gana un fiscal? ¿Cómo un fiscal de un ¿Qué protección puede tener el fiscal? ¿Cómo un fiscal de un pequeño distrito va a luchar contra el crimen organizado que los líderes viven ahí alrededor de ella? ¿Qué protección puede tener? Las causas, y esto me lo decía, este comentario me lo hizo el propio ministro Riera, las causas del crimen organizado deberían caer en una fiscalía centrada en Asunción, no pueden seguir cayendo en las espaldas de estos fiscales que están en pequeños pueblos, están a la deriva, están solos, sin protección, sin seguridad, ni se los pone el Estado, ni tienen recursos propios como para decir, mientras que hago esta labor titánica, patriota, me contrato seguridad, no pueden. Andrés, se nos fue el programa, pero ¿qué mensaje le darías al ministro Riera? Yo creo que el ministro Riera, más que nada al presidente. También, por supuesto. Él es la máxima autoridad del país. Yo creo que el presidente tiene que entender que si no hace cambios profundos en seguridad, esto se va a complicar mucho. Están con un mensaje el presidente por todo el mundo buscando inversiones, buscando capitales. Los capitales van a países con seguridad jurídica y seguridad vial también. Es una gran mentira ese chiste de que los capitales van a venir a invertir a Paraguay porque tenemos bajos impuestos. Es mentira.
Los países del mundo que más inversión extranjera reciben no son los más baratos, son los más caros, pero son los que tienen más seguridad jurídica, más seguridad en todo, tienen reglas claras, transparencia, bajos niveles de corrupción. Son otros los países donde van los capitales, no son a los países baratos, eso es mentira. Y si no empiezan a trabajar en seguridad, van a conseguir capitales que no sé cuáles van a ser, pero seguramente serán capitales muy riesgosos o también de orígenes dudosos. Pero si acá no hacen algún cambio urgente el presidente en seguridad, esto se está poniendo feo. Yo en realidad ya no sé si tiene vuelta atrás. Esperemos que sí. Porque hace la muchos fe es años, lo último que se pierde. hace muchos años que nos ofende cuando nos decían que Paraguay va a un camino de mexicanización y nos ofendía mucho, ¿verdad? Nos sentíamos como que estamos muy lejos de eso. Y venimos en un camino complicado, ¿verdad? Muy Espero complicado. que no sea así, estimado Andrés, pues se fue el programa. Estimate la audiencia, nos vemos el próximo domingo a las 21 horas.